Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 y verso 2. Mire lo que dice la palabra del Señor, lea juntamente conmigo y vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a leerlo en el nombre maravilloso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? Con todo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Pablo, ¿no? ¿No dice así? Cuando fui a vosotros a anunciarles el testimonio de Dios. ¿Qué más sigue diciendo? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, cosa alguna. ¿Qué dice ahí? Sino a Jesucristo y a este resucitado. Puede tomar su asiento. Y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Y Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Corintios. Una iglesia que cuando nosotros empezamos a leer el primer capítulo, nos damos cuenta por el Espíritu de Dios que era una iglesia que tenía todos los dones espirituales. O sea, estaba empapada. Dios estaba en el asunto. Pero aunque de pronto dice la palabra que la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía todos los dones espirituales, la manera que el Señor nos muestra por medio del Espíritu Santo a través de Pablo es que era una iglesia que había problemas también. Fíjese, problemas en la iglesia desde el principio. Imagínense que no vayamos a tener problemas nosotros en estos días. Y problemas aún en veces hasta entre los matrimonios, porque de pronto, queramos o no, dentro de nosotros, aunque a todo esto, ¿cuántos hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida? ¿Habrá alguien que no ha recibido a Cristo? Hoy es el día. Hoy es el día que puede decir: Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Pero ¿cuántos hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? No, yo creo que se puede mejor. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo en el corazón? ¿Verdad que sí notó la diferencia? ¿Cuántos hemos recibido a Cristo? Así sí hacemos temblar al diablo. Así sí se asusta. Pero regresando al punto, vaya por favor al verso 10 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Y quiero mostrarle esto para que vaya viendo la palabra de Dios y que nos vayamos gozando con la palabra del Señor y que descubramos por la palabra algo hermoso. Y sabe que espero que Dios nos revele en este día por medio de su palabra, que nos revele el poder del sacrificio de Jesús.
Cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios, le dice en el capítulo 2, verso 1, cuando fui a vosotros, y luego dice enseguida, anunciarles el testimonio de Dios. Usted no lee que diga Pablo, fui a anunciarles mi testimonio, como yo lo hacía muchas veces. Hay veces que fui a predicar a la Ciudad de México, en diferentes lugares, y siempre decía, vengo, les voy a presentar mi testimonio. Y un día leyendo esta escritura, ¿qué traes tú, chaparro? Me dice el Señor. ¿Cómo que tu testimonio? ¿Cuándo has podido hacer algo por ti? ¿Cuándo tú has podido hacer algo por ti si lo único que podías hacer empeoraba las cosas? Y le dije, Señor, tienes razón, porque yo no podía cambiar. Fuiste tú el que me cambió, Señor. Por lo tanto, no es mi testimonio, es tu testimonio, el testimonio de Dios. Y es algo hermoso. La iglesia de los Corintios era una iglesia con problemas como todos nosotros. Había cosas que se levantaban dentro de la iglesia. Y Pablo, empezando el capítulo 1, el verso 10, Pablo, yo quiero que vaya a su Biblia, por favor, es importante. Para mí es muy importante que vaya a su Biblia. Y si usted ve que alguien batalla por ahí, arrímese, ayúdele, por favor, amén, porque algunos vamos empezando y nos cuesta todavía por ahí. Pero en el verso 10 del capítulo 1 de Primera de Corintios, Pablo le dice a la iglesia, ya lo tiene por ahí, le dije que me iba a ayudar, amén. ¿Cómo dice el verso 10? Os ruego pues, hermanos, y mire lo que dice enseguida, por el nombre, siempre Pablo poniendo muy en alto el nombre, siempre poniendo muy en alto lo que para él significaba el nombre del Señor. Y les dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice enseguida que habléis todos, que habléis cada uno lo que quiera. No dice así. Qué bueno que está leyendo, que me está corrigiendo. Que habléis todos una misma cosa, que todos se pongan a hablar de los hermanos, ¿no? Que se junte un grupo y que empiecen a criticar al predicador que de pronto trajo un traje medio chafa. No dice así, ¿verdad que no? Que habléis todos una misma cosa. ¿Y qué es lo que el Espíritu de Dios por medio de Pablo quería que se hablara entre todos? ¿Sabe de qué es lo que quería que se hablara? De Cristo. Por eso el verso 1 y el verso 2 de Primera de Corintios, en el segundo capítulo, dice, cuando fui a vosotros a anunciarles el testimonio de Dios. Dice, no fui con excelencia de palabra, ni de sabiduría humana. Y luego dice, pues me propuse. Fíjese bien, Pablo está diciendo, me propuse. Quiere decir que se dispuso en su corazón, pero que aunque se dispuso, yo creo que pasaron algunas cositas por su mente, queriendo mezclar las cosas de Dios con la sabiduría humana. Porque si está diciendo me propuse, quiere decir que de pronto por ahí pasó un pensamiento en la mente de Pablo, queriéndole agregar algo de su cosecha. Pero dice, cuando de pronto como que quise sentir eso, yo me propuse. ¿Qué te propusiste, Pablo? ¿Qué dice? Vaya, por favor, yo lo voy a llevar de un lado para otro. No saber entre vosotros
cosa alguna, sino a Jesucristo. Y luego dice, a este ¿cómo? Crucificado. Y esto es algo especial, hermanos. Póngame atención, por favor. Yo no sé por qué los trajo el Señor acá, pero aquí están. Hace muchos años Dios me alcanzó, hace 31, 32 años atrás. Con mi esposa yo me uní y vivía en unión libre antes de venir al Señor. Cuando vine al Señor, Dios me mostró, se encendió. Cuando recibí a Cristo, se mostró una luz acá adentro. Y cuando se mostró la luz, pude entender, pude comprender muchas cosas. Y vi cómo estaba todo mi corazón de sucio. Yo golpeaba y maltrataba a mi esposa. Pensé que me había tendido una trampa y que se había embarazado y que tenía que hacerme responsable. Y cuando empecé la relación con mi esposa por obligación, no por amor. No por amor, sino por obligación. Pero cuando vine al Señor y me mostró todo esto, ahí me di cuenta toda la suciedad y la maldad que había en mi corazón. Pero fue Cristo el que me alumbró y me enseñó a ver. Y hoy, para la gloria de Dios, son más de 30 años y vamos por donde quiera hablando y predicando las cosas grandes del Señor. Pero no es hasta que Cristo vino a mi vida que pude descubrir que Él murió por mis pecados, murió por mis maldades en la cruz del Calvario, y que aunque no merecía el perdón, Él me perdonó. Y como me perdonó, me hizo una criatura nueva. Y a partir de ese momento, Dios puso amor donde no había amor, porque ese es el poder del sacrificio que Cristo hace en la cruz del Calvario. Y cuando uno acepta a Cristo, uno acepta que Cristo murió por nuestros pecados, algo sucede en nuestras vidas, algo cambia, es transformado y uno viene a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos, y le va a dar la gloria al Señor. ¿Cuántos están agradecidos? Que le dé la gloria al Señor con toda libertad. ¿En cuántos Dios ha hecho algo especial en su vida? ¿En cuántos Dios ha obrado un milagro? ¿En cuántos Dios ha hecho? ¿Cómo no darle la gloria? ¿Cómo no exaltar el nombre que es sobre todo nombre? Bendito sea el nombre del Señor. Ya me va a ir comprendiendo por qué el título, el poder del sacrificio de Jesús. Y es algo hermoso. Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios y les dice: cuando fui a vosotros a anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. No. Dice: me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Qué le estaba diciendo? Esto viene, se lo está diciendo al pueblo porque hay problemas dentro del pueblo. Ya tiene el verso 10 del capítulo 1. Os ruego pues, hermanos, oiga bien, ¿si dice así o no dice así? Os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ponga atención.
Porque lo que el Señor está diciendo por medio de Pablo es que Pablo se propuso, se dio cuenta que había problemas. Cuando usted sigue leyendo, usted va a leer en el verso 12, verso 13, que Pablo le dice a la iglesia que está en los Corintios, le dice que fue informado por los de Cloé. ¿Y de qué fue informado? Que había problemas, que había divisiones en la iglesia. Hermanos, la iglesia, no estamos hablando de un edificio. La iglesia somos todos los que estamos aquí. Y usted cuando se va a su casa, está en su hogar, está en su matrimonio, usted es la iglesia. Y puede ser que dentro de los matrimonios en ocasiones haya divisiones, que de pronto se acuesten cada uno en su cama, y uno volteando al este y otro volteando al oeste, enojados, molestos. Pero ya hay una división ahí, y el Señor no quiere. Es más, no nos conviene que nosotros nos acostemos de esa manera, porque si nos acostamos de esa manera y el Señor viene a levantar a su iglesia, tenga por seguro que no nos vamos con Cristo, porque estamos enojados, porque estamos molestos. Y es necesario que de pronto tengamos un mismo parecer y un mismo pensamiento. ¿Y cuál es ese? Que nos propongamos, como lo hizo Pablo, hablar entre nosotros solamente de Cristo crucificado, solamente de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo que murió en la cruz del Calvario y que nos perdonó. Y eso es algo hermoso. Si lo ponemos en práctica entre los matrimonios, entre la congregación, entre los hijos, porque hermanos, en estos días de pronto las familias están divididas. Venimos de allá del mundo, ¿sí me entiende? Venimos arrastrando muchos eso, de familias divididas, de que no se hablan los primos, de que no se hablan los padres con los hijos. Nosotros recibimos a cada día que estamos en el programa de la oración, recibimos de pronto llamadas de petición de hermanas, de hermanos, diciendo: hermano, pida por mi hijo porque no me habla por esto. Y hay un problema dentro de la sociedad aún cristiana, que de pronto no estamos tomando en cuenta, que no nos estamos dando cuenta del poder que hay en el sacrificio de Cristo. Pero si nosotros nos damos cuenta que hay poder en el sacrificio de Jesús, que Él fue a la cruz del Calvario, que murió, que fue sepultado, y ahí llevó todas nuestras iniquidades y nos levantó, nos limpió, nos dio una vida nueva, y que hay poder en Cristo para poder superar todo aquello. Vamos, si le va a dar la gloria al Señor, yo me detengo y usted exalte el nombre del Señor. Yo no sé, ¿estamos comprendiendo? ¿Sí estamos comprendiendo? En los matrimonios, hermano, propongámonos. Y le hablo a un matrimonio nuevo, a un matrimonio que ya tiene muchos años también. Yo me he quedado sorprendido que hay matrimonios que ya ve a los hermanos con el bordón y apenas van caminando, pero se avientan sus tremendas peleas todavía. ¿Eso es una realidad o no es una realidad? Y me he tenido que sentar. ¿Qué le puede enseñar un escuincle a un adulto? Porque me he sentado con hermanos ya de una edad respetable, pero que tienen su matrimonio a esa edad. ¿Y sabe por qué hay esos problemas? Porque no volteamos a ver a la cruz, porque no tomamos en cuenta lo que hizo el Señor. Porque si tomáramos en cuenta lo que el Señor hizo, las cosas cambian. Para empezar, le dice a la iglesia que está en los Corintios: os ruego pues, hermanos, Dios rogando por medio de Pablo, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y cuando está hablando de hablar todos una misma cosa,
está hablando que todos nuestros pensamientos, todos nuestros problemas, los traigamos a Cristo. Y al traerlos a Cristo, nos dejemos guiar por el Señor. Y si de pronto hay en los matrimonios peleas, discusiones, yo sé lo que les estoy diciendo. Yo no los conozco a ustedes, y yo no sé por qué el Señor me trae para acá, pero no los conozco a ustedes. Pero sé lo que es pelear en el matrimonio, aún estando en Cristo, por unas simples llaves. Sé lo que es eso. Y sé cómo uno se siente cuando tiene una discusión, terrible, sucio. En el camino del Señor, una de las cosas que Dios me ha mostrado es que todo lo traiga a Cristo. Cuando le hablo de traerlo todo a Cristo, es lo que dice la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, ¿verdad que dice así o no dice así? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, que no haya contiendas, que no haya nada de eso. Pero la única manera de poder sobrellevar, de que no haya contiendas, de que no haya divisiones, es que todos nos centremos en Cristo y este crucificado. Cuando está hablando de Cristo crucificado, está hablando de ese momentito cuando el Señor empieza a sufrir, empieza a ser castigado. Y Él era santo, era perfecto, y nunca cometió pecados, ni nunca hizo nada malo. Y no merecía ir al monte Getsemaní, donde llega y se ve traicionado por sus hermanos, por sus discípulos, porque los llevó para que lo acompañaran en el momento que más necesitaba su humanidad, del compañerismo. En el momento que más lo necesitaban, se trajo a sus discípulos para que vinieran a orar con Él. Y de pronto los dejó orando en un lugar, y Él se va más, se interna más allá en el Getsemaní. Y yo no sé si estaba de rodillas, yo no sé que estaba orando. Y al estar orando, hablando, dice: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento estaba empezando a sufrir el castigo de nuestra iniquidad. La presión que sentía era tanta que de estar sudando, de pronto empezó a salir de su sien sangre, para que se dé la cuenta de lo que estaba sufriendo. La palabra Getsemaní quiere decir prensa de olivos. Tenía un significado especial. El Getsemaní era un lugar donde había una prensa, donde traían todos los olivos verdes, y al traerlo había una rueda ahí que lo pasaban, iban triturando todo aquello, iban aplastando, y de pronto aquello, el simple hecho que haya ido al Getsemaní, es como que de pronto empezaron a oprimirlo, a triturarlo, pero él no había hecho nada. Quien había hecho algo era este que le habla, quien fue el pecador, quien merecía ser triturado, quien merecía el castigo. No era él, era este que le habla. Bendito sea el nombre del Señor. Pero él fue y tomó mi lugar de castigo, para que yo pudiera estar tranquilito. Ya pagó el precio por nuestra iniquidad, ya pagó por nuestros pecados. Y lo único que tenemos que hacer ahora es pensar todos una misma cosa, y pensar como Pablo. ¿Qué es lo que pensaba Pablo cuando fui a vosotros a anunciarles el testimonio de Dios?
Me propuse no saber otra cosa entre vosotros. No fui con excelencia de palabra ni sabiduría humana, porque solamente me propuse hablar de Cristo y este crucificado. Como diciendo, ahí está la solución a todos mis problemas. Y cuando vemos el contexto de lo que es la palabra, vaya una vez más por favor al verso 13 del capítulo 1. Quiero que vayamos viendo la palabra de Dios y que vayamos descubriendo por la palabra el poder del sacrificio de Jesús. Leamos desde el verso 11. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 11? Fíjese bien. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué dice ahí? Contiendas. Quiero decir, verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Ahí deténgase. Fíjese bien lo que está leyendo. No pone a Cefas primero, pone su persona primero de Pablo, porque Pablo es el que está escribiéndola, Corintios. Y aunque él no quería, lo traían envuelto en problemas a él también. ¿Sí me está comprendiendo? Porque sin deberla ni temerla ya lo traían igual. Era parte de la división que estaba viendo ahí. ¿Y por qué era parte de la división que estaba viendo? Porque los hombres, las mujeres, estaban poniendo su vista ¿en quién? En los hombres y no en Dios. Por eso cuando él está escribiendo dice, me propuse no saber otra cosa entre vosotros. En otras palabras diciendo, ustedes no tienen argumentos para que anden de esa manera, porque cuando yo fui a ustedes no fui a decirles que yo tengo un gran testimonio. Yo fui a decirles que era una basura, pero Cristo me cambió. Yo fui a decirles que era un hombre terrible que llevaba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, pero encontré a Cristo. Cristo me encontró, me cambió, me hizo diferente, pero quien lo hizo es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Y este crucificado, el sacrificio de Cristo fue lo que me cambió. ¿Estamos comprendiendo? Fíjese qué tremendo, qué especial. En medio de ese problema, Dios, usando a Pablo, los trae. ¿A dónde los trae? Al sacrificio. Porque si logramos comprender, hermanos, todo lo que padeció el Señor, todo lo que sufrió el Señor, ahí estaba en el Getsemaní. Imagínense, hermano, la presión tremenda que estuvo teniendo ahí. ¿Merecía él castigo? No lo merecía. Era santo, era el mismo Dios manifestado en carne. Pero como no había ni un hombre, la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Si le va a dar la gloria al Señor, désela. Yo me detengo y usted ensalte el nombre poderoso, el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Dele la gloria a Dios porque Él se la merece. Cuando el Señor está en el monte Getsemaní, allí a altas horas, mire qué tremendo todo lo que pasó el Señor, todo lo que experimentó. Uno en veces se siente traicionado y andamos con mucho coraje queriendo desquitarnos.
Yo no sé si a usted le pasa, pero somos carnita. Y esta carne hay veces que, por más que queramos, nos cuesta controlarla, ¿verdad? Es más, no podemos controlarla nosotros. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestra vida, el Señor sí puede controlar nuestra carne. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? El Señor sí puede controlar nuestros deseos, nuestros impulsos, todo. Él puede hacerlo. Y si Él puede hacerlo, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Meternos más con el Señor. Dejar que el Espíritu de Dios nos llene para que Él tome el control de nuestras vidas y podamos salir victoriosos, y no solamente victoriosos, sino ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para esto tenemos que mirar siempre al sacrificio. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Yo me detengo, pero usted ensalte el nombre del Señor. Vamos, dele la gloria. Yo me detengo, ensalte el nombre poderoso de Dios. Si quiere me detengo, pero que el nombre del Señor sea glorificado. Porque es algo precioso. Mire, esto no es nada más algo que le estoy presentando, sino que es palabra de Dios. El Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, si ponemos mucha atención, nos está revelando. ¿Sí me está comprendiendo? El Espíritu Santo de Dios, por medio de la carta a los Corintios, por medio de lo que está escribiendo Pablo, nos está revelando que hay un Cristo que murió en la cruz y es una obra redentora. Nos está revelando la realidad del mensaje. Y la realidad del mensaje es que en Cristo, por eso Pablo decía, todo lo puedo. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Fíjese. Y tenía unas cosas tremendas Pablo. Pues si era ser humano igual que nosotros, ¿a poco cree que no se enojaba? Pero cuando venía aquello, decía, todo lo puedo en Cristo. Y yo creo que le ordenaba, a ver, ¿qué traes, Pablito? Yo creo que se hablaba a sí mismo. Cuidadito y haces esto. Pero siempre siendo guiados por el Espíritu Santo, viendo siempre al sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Y esto es algo tremendo, hermanos. Hay poder en el sacrificio de Jesús. Mira, cuando el Señor me alcanzó, ofendí a mi esposa mucho. ¿Sabes cómo le decía? Del coraje, de la rabia que sentía. Le decía chimultrufia, le decía, la ofendía. Llegué a correrle embarazada en la madrugada de la casa. Le tiraba con las latas de cerveza. Nada más que hay un Dios grande y maravilloso que en veces no permite que hagamos cosas más allá. Hay mucho de que avergonzarme, hermano, humanamente hablando. Pero un día se me predicó a Cristo. Un día se me dijo que aunque yo no merecía, Él había tomado mi lugar en la cruz del Calvario. Y que cuando tomó mi lugar, llevó todo el castigo de todo lo malo que yo hice. Y como llevó todo lo malo, me daba la oportunidad de que yo le recibiera. Y al recibirle, me perdonaba todas mis maldades y me dejaba un corazón limpiecito, un nuevo comienzo, un nuevo empezar en Cristo, una nueva vida. Que si recibía a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, Él iba a tomar el control de mi vida. Él iba a hacer las cosas diferentes. Que para eso había muerto en la cruz, para pagar por mis iniquidades.
Y yo acepté a Cristo. Y cuando acepté a Cristo, se encendió una lámpara acá dentro de mi corazón. Me sentí sucio, me sentí horrible y sentí que Dios no merecía sufrir el castigo que recibió, porque el culpable era yo. Pero también entendí y comprendí que es un regalo de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Y comprendí que yo no tenía que hacer nada más que aceptar a Cristo. Así, tan sencillo, tan fácil, pero al mismo tiempo complicado. Complicado porque muchas veces uno se encuentra en su corazón y hay una lucha interna que tenemos. Y esa lucha interna en la carne no quiere que de pronto aceptemos, y de pronto mete incredulidad, mete tantas cosas. Pero si nosotros nos decidimos a creerle a Cristo, lo aceptamos, lo recibimos, Cristo empieza a obrar, Cristo empieza a señalar, Cristo empieza a cambiar toda nuestra vida, todo nuestro ser. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Vamos, si le va a dar la gloria al Señor, désela. Désela, porque Él merece la gloria y la honra con todo su corazón. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Hay poder en el nombre de Jesús o no hay poder? ¿Hay poder en el sacrificio? Sí hay poder. Que lo sepa el diablo. Hay poder en el sacrificio de Jesús. Hay poder en el sacrificio de Jesús. Hay poder en el sacrificio. Si vienes con problemas, vienes enfermo, hay poder en el sacrificio. En el sacrificio llevó tus enfermedades. En el sacrificio llevó tus problemas. En el sacrificio llevó todo aquello que te está estorbando. Es tiempo de dejarle a Cristo lo que Él llevó por nosotros y empezar a vivir una libertad en Cristo. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Ojalá que me esté comprendiendo, porque lo que Pablo o lo que el Señor nos está revelando, cuando fui a vosotros a anunciarles el testimonio, Pablo está apuntando al sacrificio. Pablo está apuntando a Cristo, como lo hizo Juan. Cuando usted va al libro de Juan capítulo 1, empieza a leer del verso 1 hacia adelante, va a llegar una parte de la escritura que va a leer que Él venía por testimonio de la luz. Y dice Juan: yo no era la luz, pero venía en nombre de la luz. Pero va a llegar a otra parte donde dice Juan: antes de que fuera crucificado Cristo, cuando viene Jesús y Juan está con sus discípulos y lo ve, lo apunta y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos apuntando a Jesús. Eso está especial. Yo no sé si usted venga con problemas, con dificultades. Yo no sé si dijo: este día voy a llegar. A ver, déjeme decirle que hoy puede ser su día. Hoy puede ser el día que estaba esperando. Si venía con un problema grande para usted, aunque para otros sea pequeño, para usted grande que no puede, hoy puede ser el día. Le estoy presentando a quien puede hacer algo en su vida. No es el predicador, no es el ministro, es Cristo, porque murió en la cruz del Calvario y ahí llevó todo lo que nosotros tenemos, y ahí fueron perdonados. Si logramos comprender esto, ahí vamos a ser edificados en Cristo. Cuando el Señor me alcanzó y pude ver mi maldad, pude ver mi pecado, yo estaba cegado en mí mismo y trabajaba fuerte por hacer que mi esposa me dejara. Bueno, en ese tiempo no era mi esposa, vivíamos en unión libre. Pero aunque estábamos viviendo en unión libre,
yo la corría, quería deshacerme de ella. Y cuando vino Cristo, cambió todo el panorama. Yo no sentí amor, pero vine a Cristo y me hizo sentir amor. Y el amor de Dios es más fuerte que cualquier amor humano, porque ya son más de 30 años, hermanos, y vamos juntos a donde sea. Me acompaña conmigo mi esposa y vamos predicando a Cristo. Y Cristo cambia, Cristo transforma. Y hoy es un día, si vienes con problemas, con dificultades, créeme que el Señor puede hacer algo en tu vida. No porque te lo diga yo, porque la palabra de Dios así lo dice. La única cosa que tenemos que corregir ciertas cositas que en veces pasan entre nosotros. Porque si de pronto hay problemas en el matrimonio, hay circunstancias entre los hijos y los padres, muchas veces queremos solucionar las cosas no en lo espiritual, sino conforme a nuestro criterio, con nuestro entendimiento humano. Y si queremos hacerlo con nuestro entendimiento, nos vamos a equivocar, vamos a errar. Y hay veces que el hombre se cree muy sabio. Pero hay algo hermoso que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, que de lo vil, de lo menospreciado, escogió Dios. O sea, de lo que la gente no tomaba en cuenta, que creía que no servía, que habemos muchos aquí de esa manera. Y de lo vil y menospreciado, Dios nos escogió para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y ahora somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque creímos que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria. Si le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra del Señor? Es algo hermoso, ¿eh? Sabe que siempre que leo Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 y verso 2, Dios me ministra de una manera muy especial y me da a entender que es solamente Cristo. Para empezar, Pablo fue calumniado, ya en el Señor, por supuesto. Vivió muchas cosas. Oiga, lo golpearon, lo sacaban fuera de la ciudad y lo daban como muerto. Si hubiera sido yo no entro a esa ciudad. Si ya me levantó el Señor, ¿para qué voy a entrar a esa ciudad? Si no me quieren. Pero Pablo, cuando lo dieron como muerto, se levantó, se sacudió y más terco que una mula se regresó ahí. Porque no era Pablo, era el Espíritu de Dios en Pablo. Y es que en el Señor hay cosas grandes y maravillosas. Con cuánta razón decía Pablo: todo lo puedo. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? Todo lo puedo en Cristo. Como diciendo, sin Cristo no soy nada. Y está hablando un hombre que tenía poder. Usted va al libro de los Hechos capítulo 9 verso 1 y va a leer que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. E iba siguiendo a los discípulos, no iba solo, iban soldados con él. Llevaba el mando, llevaba la autoridad, podía ser, tenía la autorización aún de los sacerdotes, le habían dado cartas.
e iba siguiendo, tenía una autoridad, pero sin Cristo. Y cuando iba ahí siguiendo a los cristianos, de pronto vino un resplandor de luz más fuerte que el mediodía, y cayó en tierra cegado. Y cuando estaba en tierra escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: Señor, ¿quién eres? Y le dijo el Señor: yo soy Jesús al que tú persigues. Y algo pasó en su vida, hermano. Ya no volvió a ser el mismo. Por eso Pablo está diciendo: me propuse no saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque en la cruz, en el sacrificio, está la bendición de nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? Está lo que Dios hizo para que nosotros podamos tener la victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Fíjese, si hay problemas en un matrimonio y nos acostamos, le estoy hablando que de pronto cuando uno se acuesta mirando para un lado y el otro para el otro, le estoy hablando de que pronto nos acostamos peleados, enojados. Porque puede ser que nos acostemos ya de un lado para otro, pero que sea la costumbre que estamos, no de estar peleando, por supuesto, sino que sea la manera que dormimos. Pero hay veces que dice: y el otro igual, y para el otro lado. Si el Señor viene, no nos vamos. Pero si de pronto esto que estamos viviendo, escúcheme bien, vea el poder del sacrificio. Si de pronto esto que estamos viviendo lo traemos al Señor y empezamos a recordar que Él no tenía culpa, que el culpable era yo, algo va a empezar a suceder, porque hay poder. Y lo que va a empezar a suceder es que de pronto, si de pronto se acostó así, vamos a poner, ya se acostó, ya está así, ya hizo, perdóneme la palabra, ya hizo el berrinche ahí, pero sigue ahí, como decimos en México, trepado en su macho ahí, y que ni quien lo baje por ahí. Es tiempo de mirar al sacrificio de Jesús. Es tiempo de dejar aquel pensamiento y ir y ver al Señor que murió en la cruz y que murió por mis culpas, por mis pecados, por mi iniquidad, y me perdonó. Y si Él, que no hizo nada, me perdonó, ¿cómo no voy a perdonar a que es el compañero de vida que Dios me ha dado? Y ahí pueden cambiar todas las cosas cuando venimos a Cristo. Por eso Pablo les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. En otras palabras, que todo lo que estemos pasando lo traigamos a Cristo. Y si lo traemos a Cristo, el Señor va a hacer algo en nuestro corazón. Ahora, así rápido, vaya a Timoteo capítulo 3, verso 16. Cuando nosotros ponemos o hacemos caso a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, y dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, cuando nos acostamos, oiga, ¿cuánto les ha pasado como a mí, que nos acostamos enojados con la pareja? Seamos honestos. No, yo sé que le da vergüenza, ¿verdad? Yo estoy levantando mi mano primero para que no le dé pena. ¿Habrá alguien más que le pasa como a mí? Sí hay. Bueno, ya me siento mejor entonces.
Señor, gracias porque no estoy solo. Quiere decir que hay más que están batallando con su carne igual que yo. No se me duerma, hermano, no se me duerma. ¿Qué les dije? A ver, voy a tantearlos a ver si se recuerda a dónde le dije que fuéramos. Eso, si están poniendo atención, me gusta eso. Vaya a segunda, por favor, de Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice ahí? Verso 16. Fíjese bien. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y miren lo que dice enseguida. Y es útil. ¿Qué quiere decir la palabra útil? Que sirve. Y cuando estamos así, nos acostamos cada quien por su lado y hacemos, pues ¿qué se cree este? Y luego de pronto llega el varón, llega del trabajo cansado, llega pidiendo de comer y dice, ¿y este qué cree que es restaurante aquí o qué? Y hay roces, porque hay roces, hermanos. Pero cuando eso sucede, de pronto algo está pasando porque no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Estamos siendo guiados más por nuestro ser, por nuestra persona, por nuestra carne. Y ahí es donde tenemos que tomar el consejo que Pablo nos dice. Yo me propuse. Oiga, si llegó a los oídos de Pablo, que a uno le dijeron, mira que dicen ahí en Corintios, dicen que como tú no hay ninguno que predique. No, hombre, estás tremendo. Y pudo haberse sentido como pavo real, así mismo, tremendo. El predicador tremendo, pero dice, no. Yo fui a vosotros no a anunciarme a mí, yo fui a anunciarles a aquel que tiene poder de cambiar, de transformar las cosas. Yo no fui con sabiduría humana, no. Yo más me propuse solamente saber una cosa entre vosotros, y no son los problemas, sino la solución a los problemas, que es Cristo y este crucificado. Que Cristo murió, que fue crucificado, pero resucitó al tercer día con poder y gloria, para ayudarlos a ustedes a solucionar sus problemas. Bendito sea el nombre del Señor. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. En esos momentos, cuando miramos a la cruz, al sacrificio, ¿saben lo que pasa? Pasan 4 cosas. Cuando miramos al sacrificio, pasan 4 cosas. La primera, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué dice ahí? ¿Qué entiende? ¿Qué entiende por la palabra del Señor? ¿Me perdona si lo enfoco? Amén. ¿Alguien más tiene una opinión o una definición de enseñar? Normalmente, siempre cuando hablamos de enseñar, se nos viene a la mente que llevamos a nuestros niños para que la maestra, la hermana Mari, les enseñe. Pero es una mala aplicación de la palabra, porque la palabra en sí, enseñar, quiere decir mostrar algo para ser visto. Y lo primero que hace Dios cuando miramos a la cruz, cuando vemos el sacrificio, es su muerte y que perdonó nuestros pecados. Nos muestra las cosas malas que hacemos. Cuando estamos mirando allá y yo me acuesto de esa manera, lo primero que Dios me va a enseñar es que estoy mal. Me enseña que la actitud que estoy tomando, que lo que yo estoy haciendo es incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Porque Él, siendo el mismo Dios, no hizo eso. Siendo el mismo Dios, no se puso a discutir, no nos quitó la vida, no nos eliminó. Siendo el mismo Dios, se humilló a sí mismo. Y lo primero que tenemos que hacer cuando vemos a la cruz el sacrificio, lo primero que vemos va a ser el pecado, va a ser aquello malo que estamos haciendo.
Lo segundo que hace, nos redarguye, así dice la palabra. Y redarguir quiere decir poner nuestros argumentos, las razones, lo que tenemos en contra nuestra. Y lo tercero que hace, nos corrige. Y lo cuarto, ahí nos instruye y nos dice: tiene que ser de esta manera. Si lo haces así, te va a ir bien. Si lo haces así, no vas a volver a tener problemas. Si me obedeces, pero siendo guiados. Cuando nosotros miramos a la cruz, cuando miramos el sacrificio, van a suceder cosas maravillosas. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si nosotros miramos al sacrificio, muchas cosas nos van a salir bien. ¿Cuántos queremos que las cosas nos salgan bien? Es tiempo, iglesia, de empezar a ver en medio de los problemas, de las dificultades, a Cristo. Y que nos demos cuenta lo que Pablo, lo que el Espíritu de Dios nos revela por medio de su palabra, que es el poder del sacrificio. Por eso Juan el Bautista, yo no sé si lo apuntó, pero yo creo que tuvo que apuntarlo y señaló y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Dios manifestado en carne. He ahí el único que puede hacer algo por ustedes. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vienen esas cosas, es porque nuestro corazón se está inundando con cosas negativas. Es tiempo de mirar al sacrificio, es tiempo de mirar a Jesús y dejar que Jesús haga una obra en nuestros corazones. Póngase de pie, hermano, póngase de pie.